Sierra de Historias, con Alberto Garín. Venecia. Hay pocas ciudades en el mundo tan icónicas como esta. Basta ver unos segundos unas imágenes, los canales, las góndolas, y de inmediato todos sabemos que estamos en Venecia. Y ese posiblemente es, según muchos, su principal virtud, pero también su principal enfermedad. Porque la fama de Venecia es tan grande que cada año son cientos de miles los turistas que quieren visitar esta singular urbe, construida sobre un conjunto de islas al norte de la laguna del mismo nombre, de la Laguna de Venecia. Unas islas separadas por los canales, unidas por los puentes, que a todos nos evocan desde ambientes románticos a espacios de aventuras o sencillamente el gran peso de la historia en la que Venecia fue una de sus grandes protagonistas. La Laguna de Venecia ya estaba ocupada desde el Neolítico, tratando de aprovechar sus dos recursos principales, por un lado la sal, por el otro la pesca. Ambos en Venecia ya dejaron de practicarse de forma interesante hace siglos. Puede ser que en otras localidades de la laguna, como Chioggia, a quien ya hemos dedicado un paseo por la sierra, aún la pesca sigue siendo una de las actividades destacadas. Una Chioggia que existía mucho antes de la creación de la propia Venecia, porque para encontrarnos un asentamiento de población constante con ambiciones de convertirse en ciudad sobre este conjunto de islas, tenemos que remontarnos hasta el año 540, cuando surge una localidad conocida de partida como El Rialto. Una localidad que será una más de las varios pueblos que se asentaron en esta laguna, en esos momentos de la Alta Edad Media, donde el paso de los sucesivos pueblos bárbaros por el norte de Italia, visigodos, érulos, ostrogodos, lombardos, hacía que estas gentes buscaran el refugio de la laguna como un sitio para poder preservar sus vidas. Unas localidades en esta laguna que para el año 697 ya forman parte de una confederación que un siglo más tarde establece su capital en ese Rialto ya convertido en Venecia, en un momento en que este territorio estaba siendo debatido entre los carolingios, convertidos en los nuevos emperadores de Occidente, y que reclamaban sus derechos sobre una Italia que hasta entonces había estado dividida entre los lombardos, el Papa y sobre todo los bizantinos, quienes a la larga eran los que mayor dominio tenían sobre estos territorios de la Laguna de Venecia. Y en esos enfrentamientos entre carolingios y bizantinos durante los siglos IX y X es cuando Venecia va adquiriendo la importancia que habría de tener siglos después, dado que es en ese instante cuando Venecia se descubre como el puerto clave al final del Adriático, a través del cual uno puede ascender hacia los territorios al sur de los Alpes o en un viaje contrario. Una posición tan clave que incluso hay un pueblo bárbaro, los húngaros, que hacia el año 900 lograron ocupar la ciudad, demostrando que no necesariamente la buena ubicación de la laguna había de preservar a los venecianos de las invasiones foráneas. Decíamos al principio que en esta laguna lo importante era la explotación de la sal y la pesca, pero en el instante en que Venecia adquiere ese protagonismo político como bisagra entre los carolingios y los bizantinos, es el comercio, ese comercio que unía el norte de Italia con el Adriático y a partir de ahí con Constantinopla, lo que empezará a marcar la vida de Venecia. Más aún, cuando a partir del siglo XI los turcos ocupen buena parte de la península anatólica y de esta manera Bizancio pierda capacidad para mantener sus redes comerciales, Constantinopla. Entonces Venecia aproveche la ocasión para adquirir un protagonismo en esas rutas comerciales del Mediterráneo oriental, que por ejemplo
le lleva en 1104 a construir el arsenal, el lugar donde construir esos barcos innumerables que en los siguientes siglos habían de dominar las rutas comerciales por el Mediterráneo oriental. Un dominio sobre unas rutas que incluso les llevó durante la primera mitad del siglo XIII y dentro de una falsa cruzada, aquella cuarta cruzada que no fue tal, a conquistar Constantinopla, hasta que fueron expulsados en 1261, lo que no impidió que los venecianos siguieran siendo los que dominaban las rutas del Mediterráneo oriental, por tanto, allá donde se desembocaban los caminos de la seda, que traían toda la producción que llegaba desde China. Un espacio en el que hubieron de enfrentarse durante los siglos XIV y XV contra otra ciudad marítima italiana, Génova. Unos enfrentamientos en los que, al final, Venecia terminó por obtener cierta ventaja gracias a unas habilidades diplomáticas y no solo comerciales, en particular con los turcos, sus peores enemigos políticos y sus mejores aliados comerciales. A la larga, la Venecia de finales del XV y comienzos del XVI, la más prestigiosa en la historia de la ciudad, aquella que solemos evocar cuando recorremos los monumentos más significativos de la Venecia que visitamos hoy, pues esa Venecia de finales del XV y buena parte del XVI era la Venecia que seguía trasegando los productos que llegaban de Oriente cruzando el Imperio Otomano, al tiempo que peleaba contra esos otomanos. Es más, 1570 es una fecha clave a partir de la cual comenzar a hablar de la decadencia veneciana, puesto que es cuando los venecianos perdieron una de sus joyas, la isla de Chipre, a manos de los otomanos, y que era la isla que les permitía hacer esa circulación abierta, expedita, hacia el mundo oriental. A partir de ahí, con la caída de Chipre, si bien Venecia siguió teniendo cierto protagonismo en la historia comercial del mundo europeo, fue decayendo progresivamente. No solo porque perdiera buena parte de su imperio marítimo. Tras la caída de Chipre, la otra gran pérdida fue la isla de Creta, pero ya en 1699, o lo que le quedaba en la península del Peloponeso, allá en 1718, sino porque en paralelo las grandes rutas comerciales que unían Europa con el Extremo Oriente, con China, habían cambiado sus itinerarios y ahora esa gran ruta de la seda ya no atravesaba ni las estepas asiáticas del Asia Central, ni tenía que desembocar en el Mediterráneo Oriental para que los venecianos cargaran sus barcos. Las rutas ahora viajaban cruzando el Pacífico en el galeón de Manila, atravesando el Virreinato de la Nueva España y llegando después al mundo europeo gracias a la flota de Indias que cruzaba el Atlántico. Ojo, que por el camino, a medida que los venecianos vieron que decaía su actividad comercial más puntera, la que unía con Oriente, trataron de reinventarse. En el siglo XVI, por ejemplo, Venecia se convirtió en la cabeza de la industria de la imprenta. En el momento que esa imprenta de tipos móviles que Gutenberg había puesto en marcha a mediados del siglo XV se popularizó por toda Europa, Venecia se apuntó al éxito del invento y trató de ver hasta qué punto podía sacarle partido. No fue suficiente. Y prueba de que no fue suficiente es que a finales del siglo XVIII Venecia volvió a ser conquistada. Y esta vez los bárbaros venían de Occidente, las tropas de Napoleón, que decidieron en ese reajuste de los territorios de toda la Europa occidental y central, tratar de convertir a Venecia en una nueva república de estas repúblicas hermanas de los franceses. Es cierto que Napoleón fue derrotado y Venecia podía haber recuperado su independencia, de no ser porque entonces cayó en manos del Imperio Austriaco. Un imperio austriaco al que perteneció hasta su integración a partir de 1866 en el Reino de Italia. Lo curioso es que en esta última parte de la historia de la Venecia independiente, esa última parte que arranca con la pérdida de la isla de Chipre y termina con su incorporación 300 años más tarde en el Reino de Italia, lo que asistimos es a una ciudad en constante decadencia, lo que no impide que la ciudad, 1, siguiera siendo tan hermosa como la conocemos hoy, 2,
seguirá siendo uno de los grandes centros artísticos de la Europa occidental. Y 3, esa producción artística se reflejará en la propia ciudad, en los monumentos, muchos de los cuales, de los más significativos, ya son de finales del XVI o del siglo XVII. Pero hemos, a pesar de todo, retener ese dato. La Gran Venecia terminó por alcanzar la cumbre en el siglo XVI y a partir de ese instante comienza la decadencia de su actividad económica. Hasta que ya en el mundo contemporáneo, Venecia se va a recuperar. Y se va a recuperar vinculada a una nueva industria surgida de forma masiva en el siglo XIX, que es el turismo. Ese afán de las gentes por conocer otros lugares del mundo y sobre todo aquellos que tienen la fama de ser los más bellos, de ser los lugares que todos tenemos que visitar si queremos considerar que hemos hecho un recorrido adecuado por nuestro planeta Tierra. Y como decía al principio, ahí, indudablemente, Venecia está al comienzo de la lista de las visitas obligadas que todo viajero, que todo turista que se precie, tiene que llevar a cabo. Y es curioso porque, desde hace décadas, se considera que uno de los problemas a los que se enfrenta Venecia es precisamente el turismo. Ese turismo de masas que invade la ciudad con regularidad, como decía al principio, en decenas de miles o cientos de miles de visitantes. Porque quizás la ciudad no está preparada para recibir a esa cantidad ingente de visitantes que quieren recorrer sus calles o navegar por sus canales. Y es una ciudad que, preparada para otros modos de vida, ahora que se ve inserta en esta vorágine del turismo, pues el patrimonio se resiente. Los canales sufren por un excesivo tránsito de no solamente las típicas góndolas, sino todo tipo de embarcaciones. Unos turistas que además pasan brevemente por la ciudad y más allá de que se lleven en su retina la belleza del lugar, no es que se conviertan en tipos que defiendan un desarrollo sostenible de la ciudad de Venecia. Ese es el riesgo. Una ciudad construida sobre la laguna, unos cimientos frágiles insertos dentro del agua, que se ve sometida a la presión ejercida por cientos de miles de turistas al año. ¿Hasta qué punto este relato es cierto? ¿Hasta qué punto criticamos los turistas, la llegada masiva de turistas a Venecia, como una de las principales razones que pueden explicar la crisis de conservación que puede estar sufriendo esta ciudad de Venecia? Y aunque esto es un programa de historia, yo he reclamado en numerosas ocasiones la necesidad de apelar a las matemáticas históricas, a aquellos números que nos van a contar sobre esa realidad histórica una cantidad de información que, por lo general, no solemos retener. Un primer dato. Los historiadores más optimistas, que nos hablan de la Venecia exitosa de finales del XV, comienzos del XVI, consideran que la ciudad llegó a tener hasta 200.000 habitantes. Es posible que esa cifra, que es muy habitual que encontremos en los textos de los historiadores, esté un tanto exagerada. 200.000 habitantes en el área de las islas, ¿de acuerdo? Pero vamos a quedarnos por un instante, vamos a aceptar esa cifra, que es la más habitual que circula en las publicaciones relativas a esa Venecia exitosa de finales del siglo XV y comienzos del XVI. Y es una ciudad exitosa porque tiene 200.000 habitantes. A finales del XV, por tanto, con unas condiciones materiales de vida más complejas. Mayor dificultad para poder tener aguas limpias, mayor dificultad para evacuar las aguas sucias, mayor dificultad para traer los alimentos que 200.000 habitantes pueden requerir, mayor dificultad para todas las cuestiones de salud e higiene que se nos puede venir a la cabeza de una ciudad de finales del siglo XV. Y sin embargo, para los historiadores, para los estudios de la ciudad, es el claro ejemplo del éxito de Venecia. Llegó a tener 200.000 habitantes. ¿Cuál es la cantidad máxima de turistas que puede recibir Venecia en un día del año en el que de repente la gente quiere ir todos a esta ciudad italiana? 170.000. La Oficina de Turismo de Venecia, cuando ha calculado la mayor entrada de visitantes en un día a la ciudad, son 170.000. 170.000 turistas pueden destruir Venecia. 200.000 habitantes
todos los días del año a finales del siglo XV era el ejemplo del éxito de la ciudad. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. ¿No resulta un tanto contradictorio que consideremos que 200.000 habitantes manejando, empleando, utilizando la ciudad todos los días es un éxito? Y 170.000 visitantes, muchos de los cuales son tremendamente respetuosos con la ciudad, ¿pone en riesgo a Venecia? Pero vamos más allá. Hay un problema con los propios habitantes del contexto histórico de las islas. Para mediados del siglo XX, el número de habitantes de la ciudad de Venecia en ese centro histórico estaba en torno a los 175.000 habitantes. Hoy son 50.000. Ha caído la población de Venecia en los últimos 75 años. Ha perdido por el camino 125.000 habitantes. Pero es cierto que en la terraferma, es decir, en lo que está ya sustentado sobre el continente, ahí la población ha pasado de unos 96.000 habitantes a casi 200.000. Por tanto, ha crecido en 105.000. Es decir, ha perdido más población el centro histórico de la que se ha recibido en la terraferma. Pero llamativo, porque eso quiere decir que buena parte de la población se ha desplazado a la terraferma. Ha decidido cambiar la forma que tiene de relacionarse con el centro histórico de Venecia. Ha decidido que ese centro histórico puede dársele un uso distinto al del lugar de habitación y me desplazo al interior del continente, a la terraferma, y allí establezco mi vida. Puede ser porque quiero aprovechar la casa de mis abuelos alquilándola en Airbnb al turista que llega, o puede ser porque la casa de mis abuelos reúne unas condiciones de vida que para finales del siglo XX, comienzos del XXI, no eran las apropiadas para las sociedades de esos tiempos. Y si yo me desplazo a la terraferma, donde puedo tener una casa más amplia, mejor acondicionada, con unos medios más satisfactorios para desarrollar mi vida, y a cambio puedo alquilar la casa de los abuelos a ese turista que va a pasar 2 o 3 días en Venecia, mis condiciones materiales de vida han mejorado en mi unidad doméstica y además tengo una fuente de ingresos. Pero lo más llamativo en cualquier caso está en que ha habido una pérdida de población respecto a 1951, lo que tenemos hoy. Incluso con ese desplazamiento a la terraferma, los habitantes de Venecia han decrecido. Y aquí hay una cosa sorprendente, porque la población de Italia ha crecido de forma realmente notable. De mediados del siglo XX a la actualidad, en Italia se han pasado de 46 millones a 58 millones. Hay 12 millones más de italianos. Pero la mayor parte de ellos no han encontrado que Venecia fuera un lugar atractivo para vivir, ese centro histórico de Venecia. ¿Le están expulsando a los turistas? ¿Y eso es lo que hace que Venecia no sea atractiva? Pero es que, de nuevo, si nos quedáramos con los famosos 200.000 habitantes de finales del XV y llegamos a los 50.000 actualmente, lo que tenemos es una pérdida progresiva y en los últimos tiempos acelerada de la población de Venecia. Habríamos de preguntarnos, ya lo he señalado uno de los puntos, si las condiciones materiales de vida de la ciudad histórica de Venecia son atractivas para las gentes que tienen que vivir cada día en esa ciudad de Venecia. Y si no son atractivas, quizás la pregunta es, ¿se deberá a unos marcos legislativos de conservación del patrimonio que impiden la mejora de esas condiciones materiales de vida?
Y esto es una preocupación que no solamente se da en Venecia, sino en muchas ciudades históricas de Europa, donde esas legislaciones que constriñen la capacidad de mejorar la arquitectura cotidiana para dotarla de unas condiciones materiales de vida más adecuadas a nuestros tiempos, provoca que se vaya abandonando ese centro histórico, no por una expulsión de los Airbnb de turno. Al contrario, los Airbnb de turno que han venido es a ocupar unos espacios que estaban siendo abandonados porque sencillamente no se pueden mejorar fruto de las restricciones legislativas. Pero vamos más lejos. Podríamos pensar que Venecia está vendida al turismo. Y sin embargo, con un recorrido rápido por la ciudad, más allá de la belleza propia del sitio, lo que nos vamos a encontrar es que ya no solamente muchas de las viviendas domésticas, sino unos cuantos monumentos necesitan de una buena labor de mantenimiento y conservación. Y si bien es cierto que hay determinadas áreas de Venecia donde se concentra de manera masiva el turismo, el entorno de la Plaza de San Marcos, la Strada Nova y su continuación, es muy fácil callejear por Venecia y encontrarse en determinadas áreas donde te cruzas con muy poca gente o con nadie. Es decir, Venecia no se ha convertido en un parque turístico donde toda su arquitectura ha sido renovada para ponerla al servicio de los visitantes. Al contrario, buena parte de Venecia requiere una gran labor de conservación y no es habitualmente recorrida por los visitantes. Con lo que nos encontramos en una extraña contradicción. Nos han dicho que el principal problema de Venecia era esa agresividad de los turistas, de los visitantes, que estaban acabando con la ciudad, en unas cifras inferiores a la teórica cifra de población exitosa de la Venecia de finales del XV, los 200.000 habitantes. E insisto, no hay más que recorrer la ciudad para darnos cuenta que rápidamente nos alejamos de los circuitos turísticos. Venecia es una ciudad muy grande y por tanto ese alejamiento de los circuitos turísticos no es que haya que ir al más recóndito de los barrios. No hay más que alejarse 3 o 4 cuadras de la Plaza de San Marcos para dejar de ver turistas y tiendas de turistas. De modo que a lo mejor el problema no deriva de la presencia masiva de visitantes, sino de la forma en la que Venecia, como ejemplo máximo, y desde Venecia, insisto, podemos aplicar la misma lección al resto de ciudades históricas europeas, el tipo de legislación para la protección del patrimonio que se ha establecido y que en muchos casos es lo que realmente está condenando a estas ciudades, a esa falta de mantenimiento, a ese relativo abandono de muchas de sus viviendas, o al hecho de que, a pesar de que haya días al año en el que puedan llegar a transitar por sus calles y sus canales hasta 170.000 visitantes, la mayor parte de ellos recorren una cantidad ínfima de la ciudad. Porque curiosamente, como decía al principio, Venecia es una ciudad icónica, es muy fácil de reconocer en unos segundos de un vídeo por sus canales y sus góndolas. Esos canales y esas góndolas están por doquier, y sin embargo la mayor parte de los turistas se centran en determinados espacios, y de ahí por lo general no suelen salir en su visita breve. ¿Será que a lo mejor esas legislaciones de conservación lo que están haciendo es impedir que los visitantes puedan expandirse por la totalidad de la ciudad? ¿Que se creen otros polos de atracción para los turistas que no tengan que estar exclusivamente concentrados en torno a la Plaza de San Marcos? Estoy poniendo el ejemplo de Venecia, como podría poner otros ejemplos de otras ciudades históricas. Pensemos en Segovia, donde yo vivo, y donde la mayor parte de los turistas se concentran en un tramo que va del acueducto a la catedral y al Alcázar, lo que representaría, ¿qué es? Un 10% del centro histórico, y el otro 90% del centro histórico no se visita y no se mantiene. Esta sin duda es una de las grandes preguntas a hacerse cuando uno recorre Venecia. ¿Qué nos han contado sobre los riesgos de esta ciudad? ¿Realmente está en peligro por las visitas masivas su conversión en una especie de parque de atracciones? ¿O está en riesgo por una legislación que ha sido incapaz de entender el valor real de una ciudad viva, para lo que significa que sus arquitecturas, sus casas, tienen que estar siendo mejoradas continuamente? Hay que permitir que haya todo tipo de actividades dentro de la ciudad y que solo cuando impedimos que esa vida exista y de nuevo
lo impedimos a través de unas leyes que constriñen la capacidad de generar un dinamismo económico en las ciudades, quizás ese sea el auténtico riesgo de Venecia, y con Venecia de otras muchas ciudades históricas. La incapacidad de darnos cuenta que nuestro afán por un supuesto programa ambicioso de conservación de patrimonio de las ciudades más hermosas del mundo para que nada las altere y nada las cambie, lo que estamos provocando es su ruina. Una ruina que no llega de la mano de los decenas de miles o cientos de miles de visitantes, sino de la mano de aquellos legisladores, de aquellos conservadores, de aquellos arquitectos restauradores que consideran que desde su podio de sabiduría ellos sí conocen las recetas a aplicar para conservar las ciudades. Unas recetas que inevitablemente pasan por una obsesión por mantener el patrimonio en un estado congelado en no sabemos qué periodo, que para ese conservador, restaurador o político es el adecuado, pero que aleja la vida real de esas ciudades. Y entonces sí, cuando no dejamos que las ciudades vivan, no hay ninguna duda, pueden morir. Y si tiene un riesgo Venecia es que se muera no de éxito, sino porque no la dejen vivir. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.